Cuando analizábamos el texto de César Mónaco y de Benítez, habíamos hablado ya cuando hice la presentación de PowerPoint un poco de la introducción de su texto. Cuando ellos hablan de el inicio del proceso, es decir, de la última dictadura militar, ya vimos que se remontan a el último periodo del peronismo, con la llegada de Perón, con el pacto social, la muerte de Perón y esos últimos meses en el país al comando de Isabel Martínez de Perón. Eso ya está todo explicado. Entonces, la idea es centrarme un poco en este texto a partir de la página 95, cuando comienza a hablar un poco de lo que es ya el terrorismo de Estado. Ya los autores hablan de que a partir del 24 de marzo de 1976, por decreto presidencial, las Fuerzas Armadas toman posesión del dominio del territorio nacional. Y que a partir de ese momento se plantean como objetivo, según los autores, el aniquilamiento de la subversión. Y así lo dicen. Expresan que hay que aniquilar a los sectores subversivos. ¿Quiénes son los sectores subversivos? Todos aquellos que manejen ideas opositoras y una conducta opositora a la dictadura militar. Entonces se va a hablar acerca de la existencia de una guerra, es decir, ellos van a llamar a una guerra sucia a el fenómeno por el cual van a afirmar que van a estar combatiendo a los sectores de izquierda. Los sectores de izquierda se los va a tildar de peligrosos, de que son sectores armados, que hay que reducir y que para reducir a esos sectores es necesario eliminarlos. Por eso estamos hablando de una guerra. La dictadura militar, una vez que aceita el poder, según el texto de César Mónaco y Diego Benítez, ejerce una represión sistemática. La represión, convertida en un objeto central de gobierno, mutó hacia una acción sistemática desde el Estado. Desde el Estado se crea un sistema pensado y proyectado para reprimir a la sociedad. El objetivo de este sistema, que va a funcionar durante todo este último periodo de la dictadura militar, es extirpar el cáncer. Los autores hablan de que los militares que toman el poder hablan de que hay que extirpar el cáncer del tejido social. La única manera de extirpar el cáncer es eliminar absolutamente todo vestigio de tejido contaminado y de esa manera ellos van a emprender su objetivo de crear una Argentina sin subversión, sin pensamientos peligrosos. Más allá de los objetivos particulares que la dictadura manifestaba tener, los autores hablan de que la verdadera destinataria del terror fue la sociedad. ¿Por qué? Porque se crea todo un sistema represivo de centros clandestinos de detención, en donde el terrorismo de Estado implicó, lo dicen los autores, una planificación de acciones, un sistema que hacía que toda la sociedad esté en peligro. El sistema represivo consistía en la caza de individuos por parte de oficiales y fuerzas de seguridad que eran consideradas personas sospechosas. Esas personas sospechosas, algo que ya vimos en el texto de Pilar Calveiro, eran arrebatadas de sus domicilios, eran levantadas de la calle e iban a parar a centros clandestinos de detención, donde eran torturadas con el objetivo de quebrar a las personas, quebrar la integridad humana y poder continuar en esta búsqueda de conseguir un orden social a partir del miedo. Con la desaparición justamente de estas personas, la desaparición de los cuerpos, lo que se sembraba era el miedo en la sociedad, se la paralizaba, se creaba una cultura del miedo y de esta manera aquellas personas que tengan un pensamiento opositor a la dictadura militar obviamente iban a pensarlo dos veces antes de emitir cualquier tipo de acción opositora.
Según el texto, y lo dice más adelante, dice que la composición de las víctimas fue muy diversa, que había militantes políticos, sociales, estudiantes, delegados, sacerdotes, intelectuales, activistas de organizaciones de derechos humanos. Habíamos hablado que inclusive hasta hay propios militares, propios miembros de la fuerza de seguridad. Y el plan que se llevaba adelante a partir del 24 de marzo no era solo acabar con todos los vestigios del peronismo, el peronismo es el gran enemigo, sino que también eliminar todas las pequeñas células de pensamientos de izquierda, pensamientos que se consideran peligrosos para la sociedad. A partir de esta planificación sistemática que los autores a lo último en la página 100, cuando termina este capítulo, dejan enmarcado de que era una práctica sistemática que no solo se llevaba adelante acá, en Argentina, sino que conformaba un plan sistemático que tenía como aliado a Estados Unidos en todo el continente americano, principalmente en el sur. Que la idea era que en el cono sur, a partir de algo llamado Plan Cóndor, se apoye gobiernos dictatoriales, autoritarios, que mantengan las amenazas de izquierda, digamos, controladas, y que haya políticas gubernamentales que estén más ligadas a ideas liberales y que al mismo tiempo no haya ningún tipo de condicionamiento social. A partir de la página 100, el texto habla acerca de la política económica. Muchos de ustedes me habían dicho que, muchos, 2 personas ya me estaban diciendo que iban a trabajar con la parte económica en sus monografías. El texto de César Mónaco y Diego Benítez ayuda mucho a eso. Habla en principio, como vienen haciendo, que hace una reconstrucción histórica. Antes de hablar puntualmente de la política económica, a partir del 24 de marzo de 1976, retoma un poquito lo que fue el tercer peronismo. Habla que ya en el gobierno de Isabel Martínez de Perón ya no hay una política de intervención del Estado, de fomentar la industrialización, de este Estado que fomenta el mercado interno, como lo hacía el peronismo, sino que hay una política económica un poco más liberal de la mano del ministro de Economía, que era Rodrigo, y se habla de una tendencia de Celestino Rodrigo, que era el ministro de Economía, de comenzar a tomar medidas de ajuste. ¿Qué es ajuste? Que el Estado comienza a permitir a los sectores privados de la economía aumentar sus tarifas. Se aumentan tarifas, por ejemplo, de servicios, como el transporte, se aumentan tarifas de servicios como la luz, y al mismo tiempo se permite una inflación de los productos. No se controlan los precios y comienza a haber una inflación, que eso lleva de la mano a una devaluación. El peso argentino cada vez vale menos. Cuando las Fuerzas Armadas toman el poder, ubican como ministro de Economía a Martínez de Hoz, quien da un giro total a la economía nacional en este proceso de reorganización nacional y acude nuevamente a una política liberal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una política liberal? Hablamos de una política en donde se busca, como lo dice el texto, de achicar el Estado para permitir el juego de los privados. El Estado comienza a retirarse de la economía, el Estado que en otros modelos tiene esta función de protector de los sectores vulnerables, de controlar la economía para que los sectores vulnerables puedan acceder a diferentes bienes y servicios. Martínez de Hoz dice que eso no debe pasar. El Estado comienza a ser visto como un artilugio que permite la aparición de sindicatos, de gremios, de movimientos sociales. Entonces lo que se busca es una economía ordenada en donde el Estado tenga el menor protagonismo,
donde se impulsa una política de desindustrialización. El Estado no va a buscar invertir en las industrias nacionales. Las industrias nacionales son vistas como un enemigo, son el foco de la aparición del movimiento obrero. Y Argentina va a comenzar a vivir a partir de algo llamado especulación financiera. ¿Qué es esta especulación financiera? Argentina va a comenzar a pedir deuda, va a pedir plata, especialmente al FMI, al Banco Mundial, y esa plata la va a hacer circular en algo llamado bicicleta financiera. ¿Qué significa esto? Los dólares que ingresan desde afuera, Argentina no produce dólares, van a ser depositados en los bancos nacionales con altas tasas de interés. La gente va a poder con esos dólares, a partir del juego financiero, aumentarlos. Una vez que aumentaban los dólares que ya habían sido convertidos en pesos para depositar en los bancos nacionales, se los cambiaba nuevamente a dólares, la gente ganaba dinero y se iba del país. El circuito llamado bicicleta financiera consistía en que los sectores que poseían dólares pudieran, a partir del depósito de estos dólares en el mercado financiero, obtener ganancias a corto plazo, y de esa manera había un flujo circulatorio de dinero en el país. La política liberal lo que buscaba de esta manera era que los sectores de la oligarquía estén aliados al gobierno. ¿A quién le beneficia? La especulación financiera, no pago de altos impuestos, a los sectores de la oligarquía, aquellos sectores que se manejan su economía en dólares, los grandes terratenientes, la sociedad rural, y al mismo tiempo los grandes CEOs, los grandes empresarios que tienen dólares en sus cuentas. Es decir, todo el capital argentino era depositado en la especulación. Eso el texto llama crédito fácil. Es decir, las personas, a partir de este fenómeno que se produce, que es la bicicleta financiera, solo con su capital generan más capital. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, esta política lo que genera es un endeudamiento y una dependencia del exterior que es muy frágil. Es decir, si el exterior te suelta la mano, estás atado a una gran crisis económica, y al mismo tiempo que la deuda en algún momento se tiene que pagar. Entonces, lo que va a generar esta situación de no producción, de desindustrialización y de bicicleta financiera es que poco a poco haya una devaluación. Va a haber una devaluación acompañada del proceso de desindustrialización, y lo que va a generar esto es el fenómeno de la plata dulce. A partir de la devaluación, a partir de que los dólares pueden ingresar, a partir del interés, los sectores que tienen dólares en el bolsillo pueden jugar, invertir, sacar plata, llevársela fuera del país. Ahora bien, a partir de esta desinversión, y al mismo tiempo la persona que tiene dinero no va a crear una fábrica generando 50 puestos de laburo, sino que las va a volcar al sector financiero. Se va a quedar en la casa, va a invertir en acciones y va a ganar plata. Eso va a generar una caída del índice de empleo brutal, va a generar que los productos nacionales, debido a esta política de que pueden venir productos de afuera, de que son más baratos, va a generar que la industria nacional decaiga. En eso yo le subí inclusive un video de una propaganda de una silla en donde mostraban que la industria nacional era pobre y que ahora venían productos de afuera y alentaban el consumo de productos de afuera. Eso va a llevar a una política en donde los sectores obreros se van a ver muy perjudicados. El trabajo en Argentina va a decrecer muchísimo. Los sueldos también van a caer debido a que, como hay mucho desempleo, hay mucha oferta laboral, entonces los sueldos van a ser cada vez más bajos. Y esta política que genera un mercado financiero que beneficia a los sectores que juegan en dólares,
En oposición va a perjudicar la vida de aquellos sectores que ganan en pesos, lo que va a provocar una precariedad laboral. Los trabajadores van a volver a vivir situaciones laborales como en los años 30, como en el modelo agroexportador. Acuérdense que este modelo, justamente que se impulsa a partir de 1976, tiene el objetivo de doblegar a la clase trabajadora. O sea, el modelo liberal no solo es utilizado para beneficiar a la oligarquía, sino también para generar un condicionamiento en los sectores trabajadores que no van a participar de una huelga, que no van a participar de una movilización, porque van a estar en una emergencia laboral en donde van a tener que trabajar muchas horas para ganar poco o tener más de un laburo para poder llegar a fin de mes. El disciplinamiento no solo era llevado, según este texto que estamos leyendo, en la parte social mediante el terrorismo de Estado, sino que era también impulsado a partir de las medidas económicas. Aquellas personas que se van a dedicar a hacer una monografía con este apartado, hablando un poco de la cuestión económica, investigando, comenzamos en clase a leer el texto de Rodolfo Walsh, que es un texto muy corto, la carta a la Junta Militar. Ahí él dedica todo un apartado a la economía, que es muy importante que los que quieren dedicar su monografía a las cuestiones económicas también lo lean, que después vamos a explicar en clase.